El Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II le invita a las sesiones virtuales a cargo del profesor Miguel Ayuso los días 5 y 7 de mayo de 2020 con el tema El pensamiento hispánico frente a las locuras de Europa. Voy a afrontar hoy la cuestión de plantear el asunto que el profesor Segovia dejó el otro día desde el punto de vista hispánico. Y empiezo desde el principio. El profesor Segovia nos empezó hablando del nominalismo, dijo que el nominalismo era la crisis primera del pensamiento católico, cómo el nominalismo abrió el camino a una serie de transformaciones que fueron deletéreas del pensamiento católico y siguiendo un esquema del profesor Francisco Elías de Tejada, examinó la ruptura religiosa del luteranismo, la ruptura ética del maquiavelismo, la ruptura política del bodinismo, la ruptura jurídica del jovesianismo y la ruptura institucional que se produce después de la Guerra de los 30 años con la Paz de Westfalia de 1648. Elías de Tejada, que ya en los años 40 había hecho este esquema, un esquema muy eficaz, muy interesante para exponer una gran cantidad de cuestiones de la crisis del pensamiento, no solo político, pero particularmente político. Francisco Elías de Tejada lo llevaba principalmente a la oposición entre la cristiandad y Europa. De ahí que para esta recapitulación se me haya ocurrido utilizar el término de el pensamiento hispánico frente a las locuras de Europa. Las locuras de Europa es, por otra parte, el título de Diego de Saavedra y Fajardo, uno de los grandes tratadistas del siglo XVII, aunque su obra permaneció inédita hasta finales del siglo XVIII, casi un siglo, y se llamó precisamente Las locuras de Europa. Entonces, a mí me parece que si el profesor Segovia utilizó el esquema de Francisco Elías de Tejada de las 5 fracturas, yo podría hoy volver a recuperarlo, pero visto, como les digo, desde el punto de vista español. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque todo lo que acabo de decir, las 5 fracturas que el profesor Segovia nos ha expuesto a lo largo de las últimas semanas, se corresponden con lo que podríamos considerar que es el pensamiento europeo, esa Europa que sustituye a la cristiandad, que da muerte a la cristiandad como conjunto orgánico de pueblos jerárquicamente entrelazados que giran en torno de esos 2 astros que San Bernardo de Claraval había descrito, el sol del papado y la luna del imperio.